No sé cómo explicar lo que se siente cuando tus propios padres te ven como un criminal. No fue una sospecha. Fue una acusación directa, sin miramientos. Sin siquiera preguntarme si yo había sido. Todo comenzó un lunes en la noche, cuando regresé de trabajar mi turno doble en el restaurante. Llevaba semanas ahorrando para poder pagarme un curso en línea, quería salirme de la rutina, aspirar a algo mejor. Al llegar a casa, lo supe al instante, el ambiente estaba raro. Mi mamá ni me volteó a ver. Mi papá tenía los brazos cruzados y la mirada dura. ¿Dónde está el dinero?, me dijo de golpe, sin saludo ni contexto. ¿Qué dinero? Los 42,000 pesos que tu hermano tenía guardados para su titulación, respondió mi madre. Me quedé en shock. No tenía idea de lo que hablaban. Apenas podía juntar yo 200 pesos por día, y ellos pensaban que me robé más de 40,000. No sé de qué me están hablando, respondí, sin entender todavía que no era una discusión, era un juicio. ¿Quién más tiene llaves de la casa?, insistió mi papá. Yo no fui. Dije, casi gritando. ¿Por qué me están señalando? Mi hermano, Luis, el ejemplar, estaba ahí parado, fingiendo sorpresa y lástima, con sus notas perfectas, su beca, su novia de familia bien. Él era el orgullo. Yo, el que lava platos. No estoy diciendo que fuiste tú, dijo Luis. Solo digo que deberíamos revisar bien todo. Pero no hacía falta que lo dijera. Ya me habían condenado con la mirada. Dormí en la azotea esa noche. Literal. No porque me corrieran oficialmente, sino porque simplemente no podía soportar estar bajo el mismo techo. La acusación me cayó como un ladrillazo. No hubo espacio para dudas, para preguntas, para oye, ¿estuviste aquí cuando pasó? Nada. Solo una sentencia directa de mis padres, tú fuiste. Y lo más desgastante no fue la acusación en sí. Fue el desprecio en sus rostros. El de mi madre, con los labios fruncidos como si la decepción le supiera amarga. El de mi padre, que apenas me miraba, como si ya no valiera la pena gastar palabras en mí. El martes por la mañana me desperté con frío y rabia. Bajé a la cocina esperando al menos un café, algo que me hiciera sentir parte de la familia otra vez. Pero no. Silencio. Luis estaba ahí, desayunando su pan tostado con aguacate como si nada. Le pregunté, ¿ya buscaron bien ese dinero? Ya revisamos todo, respondió sin levantar la vista. La única persona que no pudo justificar dónde estuvo el sábado, fuiste tú. Lo miré con furia contenida. Estuve trabajando, ¿te lo tengo que comprobar? ¿En qué momento saliste del restaurante? ¿Y antes de entrar? Estás diciendo que vine a robar a la casa y me regresé a trabajar como si nada. Nadie te está culpando, dijo con tono pasivo-agresivo, pero es lo más lógico. Mamá te vio salir del cuarto de papá en la mañana, ahí estaba el dinero guardado. Mi cabeza iba a explotar. Había salido a buscar mi tarjeta de débito que creía haber olvidado en la mochila de papá. Él me la guarda porque le da miedo que me la clonen en el trabajo. Pero nadie me escuchó. A mediodía, mi madre fue aún más lejos. Entró a mi cuarto, sin avisar, como siempre, y empezó a revisar mis cosas. Zapatos, cajones, mochila, mi vieja lonchera del trabajo. ¿Qué haces?, le dije, al borde del colapso. Si no hiciste nada, ¿por qué te molesta?, respondió ella, sin dejar de hurgar. Porque no soy un perro. Cuando mi padre llegó por la tarde, me llamó al comedor. Mi madre ya estaba sentada. Luis no. Hablamos con Luis y creemos que lo mejor es que te vayas unos días, dijo él. ¿Me están corriendo? Solo hasta que las cosas se aclaren. Hay mucha tensión y esto no le hace bien a la familia. No pude responder. No tenía palabras para describir cómo se siente que tus propios padres te echen de tu casa por algo que no hiciste. Y lo peor, es que ni siquiera parecía importarles. Esa noche me quedé en casa de Kevin, un amigo de la infancia que vive a 2 colonias. Dormí en su sofá, tragándome el orgullo, pero en mi cabeza ya se había sembrado una duda, ¿y si Luis no era tan perfecto como parecía? Kevin me ofreció quedarme con él el tiempo que necesitara. Su casa era un caos, 3 hermanos menores, música de banda a todo volumen y su papá trabajando de albañil desde las 5 de la mañana, pero por primera vez en años sentí que alguien no me miraba como si estorbara. Esa noche me senté en su azotea con un cigarro robado de su primo, pensando,
¿cómo carajos terminé siendo el ladrón de la familia, sin robar nada? Y entonces volví a la misma pregunta, ¿por qué mi hermano nunca dijo que era mentira? Porque Luis sabía. Sabía que yo no fui. Él me vio salir ese sábado. Me vio tomar mis cosas e irme directo al restaurante. Hasta me pidió una transferencia desde mi celular porque su banco estaba en mantenimiento. No dijo nada. Ni una palabra. Porque callar también es mentir. Al día siguiente, fui a mi trabajo como siempre. No podía darme el lujo de faltar. Pero en la tarde, antes de regresar con Kevin, decidí pasar por el cibercafé de la colonia. Abrí mi cuenta bancaria. Necesitaba verificar mis movimientos y tratar de armar una línea de tiempo. Y ahí estaba, una transferencia de 500 pesos a Luis ese sábado, 17 de la mañana. Justo antes de entrar a mi turno. Eso significaba que él tenía prueba de que estuve activo en otro lado. Le escribí, Luis, tengo el recibo de la transferencia que me pediste. Si se lo enseño a papá, ¿vas a seguirte haciendo el que no sabe nada? Esperé. Nada. 2 tildes azules. Silencio. No pasaron ni 10 minutos cuando recibí un mensaje de mi madre, no amenaces a tu hermano. Ya bastante tenemos con lo que hiciste. Mi mandíbula se tensó de puro coraje. ¿O sea que ahora soy el extorsionador también? Esa noche, mientras cenábamos sopa de vaso con Kevin, me contó algo que me dejó en shock. ¿Te acuerdas de Víctor? El que iba con nosotros en la secundaria. Sí. ¿Qué tiene? Dice que tu hermano Luis le pidió prestado hace como 2 semanas. Que estaba apurado por un problemilla. ¿Luis? ¿Mi hermano el perfecto? Ajá. Y que nunca le pagó. Que se hizo el loco. Y eso no es todo, también me dijo que lo ha visto salir con gente rara en la zona del parque industrial. Tipo malandros. Entonces entendí algo, Luis sí necesitaba dinero. Y si era verdad lo que decía Víctor, entonces quizá los 42,000 pesos no se perdieron, sino que alguien los tomó para tapar otro hoyo. Volví a escribirle a Luis, tengo más cosas que explicar que tú. Pero la diferencia es que yo no miento, ¿de verdad vas a dejar que papá me saque como perro, por algo que hiciste tú? Otra vez, silencio. Pero ese silencio ya no me hería. Ahora me daba certeza. Al tercer día de estar fuera de mi casa, ya no era el hijo expulsado. Ahora era el hijo encabronado, hambriento de respuestas. Kevin me ayudó a armar una pequeña lista, personas que conocían a Luis, lugares donde solía ir, gente que podría haber visto algo. No era una investigación profesional, pero algo me quedaba claro, si la familia no quería descubrir la verdad, yo la iba a sacar a empujones. Fui al gimnasio donde Luis entrenaba. Me acerqué al encargado, un chavo llamado Samuel que había ido un par de veces a nuestras reuniones familiares. Le pregunté, sin rodeos, ¿Luis ha venido últimamente? Sí, claro. Casi diario. ¿Y ha estado, raro? ¿Raro cómo? No sé. Nervioso. Con otra gente. Me miró y guardó silencio, como si dudara si debía contarme lo que sabía. Mira, la neta, no me gusta el chisme. Pero la semana pasada lo vi discutir con un güey en el estacionamiento. Se estaban gritando. Uno de ellos le exigía que le regresara lo suyo o que no se hiciera pendejo con la feria. Así dijo. ¿Te acuerdas cómo era el tipo? Alto, flaco, barba. Ropa cara, pero su actitud no. No parecía del tipo que va a hacer pierna. Mi cabeza explotó. Luis le debía dinero a alguien. Y no a cualquiera, sino a alguien que lo estaba presionando. Y justo unos días después, desaparece su dinero. Y a mí me echan la culpa, el rompecabezas empezaba a tener forma. Esa tarde volví a casa de mis papás por primera vez desde que me habían echado. No me importó si me iban a correr otra vez. Ya no iba a pedir permiso, iba a confrontar. Luis no estaba. Solo mi mamá. Me abrió con esa cara de ¿tú qué haces aquí?, que me hervía la sangre. Quiero hablar contigo, le dije. No hay nada más que decir. Tu papá y yo ya. ¿Te dijo Luis que le debía dinero a alguien? Se detuvo. Eso. Eso era lo que necesitaba ver. Esa pausa. Ese microgesto. No me respondió, pero bajó la mirada. Se mordió el labio. ¿Lo sabías? No tengo por qué responderte eso, dijo, tratando de recuperar la compostura.
Ya bastante daño hiciste. ¿Daño? ¿A quién le hice daño, mamá? Estoy durmiendo en un sofá porque ustedes creen que robé algo que no tomé. Y ahora me entero que el intocable está metido con quién sabe quién y que tú lo estás encubriendo. Es tu hermano. Gritó, por fin. No sabes lo difícil que ha sido para él. Todo lo que carga. Y yo no cargo nada, ¿verdad? No respondió. Me di la vuelta. No iba a discutir más. Pero antes de salir, le dije, no se preocupen. No vine a pedir disculpas. Vine a darles una advertencia, voy a sacar la verdad. Y esta vez no podrán esconderla debajo de la alfombra. Esa noche, recibí un mensaje desconocido. Tienes razón. Pero cuidado. Si hablas más de la cuenta, puede salir caro. No todos te van a aguantar como tu madre. No decía quién lo mandó. Pero no me hizo falta preguntar. El mensaje anónimo me dejó helado. Si hablas más de la cuenta, puede salir caro. No todos te van a aguantar como tu madre. No tenía firma. No tenía foto. Solo eso. Pero bastaba. Porque no fue solo una amenaza, fue una confirmación de que alguien más estaba metido, y me estaban vigilando. Al día siguiente, le enseñé el mensaje a Kevin. Él, que siempre había sido el relajado del grupo, me miró serio por primera vez en mucho tiempo. Esto ya no es un juego, cabrón, dijo. Tu hermano está metido en algo sucio. Y no es solo dinero. ¿Y si es droga? ¿Tú has olido su cuarto? El otro día me metí a dejarle un libro que le prestaste. Cabrón, eso olía a pasto quemado. Pero no pasto de asador. Mi estómago se revolvió. No porque me asustara, sino porque todo tenía cada vez más sentido. Decidí tomar una ruta más agresiva. Sabía que Luis había conectado su WhatsApp web en la laptop familiar, y como buen hijo invisible, mis papás nunca se preocuparon por cerrar sus sesiones. Me metí. Y ahí estaba todo. Chats con tipos apodados el Tiburón, Lalo el Flaco, Zacatecas mexicano fajo de billetes con alas. Conversaciones sobre entregas, depósitos, movimientos. Y una en particular, ya tengo el varo. Mi jefe lo dejó en el cajón. Pero ocupo que me des más tiempo, si se enteran estoy muerto. Fecha, 2 días antes del robo. No sabía si llorar, reír o vomitar. Mi hermano, el mismo que mis padres defendieron con los dientes, fue el que robó su propio dinero, o mejor dicho, tomó el de mis papás para pagarle a un arquito de la zona. Y me usó de chivo expiatorio. Tomé fotos de todo. Capturas, videos, audio donde hablaba de tapar el pedo conmigo para ganar tiempo. Y con todo eso, volví a casa. Me abrió mi papá. Su cara se tensó. ¿Ahora qué? Le extendí el teléfono. No dije nada. Solo le puse el chat abierto con la conversación de Luis. Lo vio. Frunció el ceño. Lo leyó todo. Cuando terminó, solo dijo, ¿de dónde sacaste esto? Eso es lo que te importa, ¿no? No que tu hijo los esté metiendo en un problema que ni saben que tienen, sino que yo lo haya descubierto. Se hizo el silencio más incómodo que he vivido en mi vida. Mi mamá entró, preguntó qué pasaba. Le mostré también. Se sentó. Se quedó pálida. No puede ser, susurró. ¿Ahora sí lo creen? Mi papá no dijo nada. Solo se levantó y salió del cuarto. Cobarde. Esa noche, Luis no volvió a dormir en casa. Al parecer, lo llamaron. Mi mamá, entre lágrimas, le exigió explicaciones. Él solo contestó, no me pueden juzgar por un error. Él tampoco ha sido un santo. ¿Santo? Yo me he partido el lomo lavando platos mientras él anda haciendo tratos con tipos que usan emojis de fajos de billetes y cuchillos. Durmieron todos en silencio. Pero el silencio no era calma. Era vergüenza. Era crujido de cimientos. Y aún no sabían que lo peor todavía estaba por caer. Luis no apareció en toda la noche. Ni una llamada. Ni un mensaje. Y eso, en cualquier otra familia, sería preocupante. Pero en la mía, fue silencio voluntario. Mi papá se encerró en el cuarto. Mi mamá se quedó en la cocina, mirando el refrigerador vacío como si la respuesta estuviera pegada en algún imán. Yo, por primera vez, comí en la mesa solo, en mi propia casa. Sin que nadie me dijera nada. Ni disculpas.
Ni explicaciones, ni un tenías razón. Al día siguiente, me despertó un golpe seco en la puerta. Eran las 6:42 de la mañana. 3 tipos afuera. Ropa informal, pero actitud de cárcel abierta. Uno alto, trigueño, con mirada de perro que huele miedo. ¿Luis vive aquí? ¿Quién lo busca? Dile que lo andamos buscando. Tiene algo pendiente. ¿Y qué más le vale que no se nos esconda? Yo no respondí. El tipo se acercó, tan cerca que sentí su aliento a cigarro barato. ¿Y tú no te metas? Tú ni la debes ni la cobras. Pero no hagas que cambie eso, ¿me entiendes? Lo entendí perfectamente. Después de que se fueron, fui con mi mamá. Ella ya estaba despierta, fumando nerviosa en el patio. Le conté. No me miró. Solo dijo, lo van a matar, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Seguir ocultándolo? Es mi hijo. ¿Y yo qué soy, señora? ¿Un inquilino? Por primera vez, vi a mi madre romperse de verdad. Él no era así, dijo, con los ojos empapados. Luis siempre fue el bueno. El que nos hacía sentir que no todo estaba perdido. Cuando tú empezaste con tus trabajos de medio tiempo y tus ideas de dejar la escuela, él era el que nos mantenía orgullosos. Sí, mamá, ¿y cuánto costó ese orgullo? Porque a mí me lo cobraron todos los días. A escondidas, en silencios, en indirectas, en mesas donde solo se servía comida para uno. Ella bajó la cabeza. Se quedó callada. No por falta de palabras, sino por exceso de culpa. Por la tarde, Kevin me llamó. Güey, no sé cómo decirte esto, dilo ya. Un compa mío trabaja en una refaccionaria donde al parecer Luis se presentó ayer, buscando pagar una parte de una deuda con tarjetas robadas. ¿Qué? Y eso no es todo. La tarjeta tenía tu nombre. Mi sangre se congeló. Luis había usado mi identidad. En cuestión de días, pasé de ser el ladrón al perjudicado real. Los verdaderos ladrones eran ellos. Los de traje, sonrisa blanca y títulos universitarios. Los que cenaban en la mesa mientras tú lavabas los platos. Esa noche, ya no dormí en el sofá. Dormí con un cuchillo debajo de la almohada. Y no porque tuviera miedo de Luis. Sino porque su mierda ya estaba salpicando a todos, y no sabía qué tan profundo podía llegar. Luis regresó. Llegó a las 2:14 de la mañana, con una chamarra empapada, los ojos rojos, y una bolsa en la mano. Yo lo vi desde la escalera. No hice ruido, no quise que supiera que estaba despierto. Mi madre bajó a abrirle. No le dijo nada. Solo le hizo una seña con la cabeza y él entró como un perro regañado. ¿Dónde estabas? Le preguntó ella, bajito, casi como si tuviera miedo de espantarlo. Luis no contestó. Solo dejó la bolsa en la mesa de la cocina. Yo me acerqué sigilosamente. Y vi que dentro había billetes, muchos. Pero no doblados, ni contados, ni ordenados. Eran manchados de sangre. Al día siguiente, cuando me levanté, Luis ya se había encerrado en su cuarto. Mi papá no había salido. Mamá limpiaba frenéticamente la cocina, como si al tallar los azulejos pudiera borrar la noche anterior. Me acerqué a ella. ¿Ese dinero? No preguntes, dijo sin mirarme. ¿Te parece normal que llegue ensangrentado? ¿Qué es esto ya, mamá? Narcos Junior, edición familiar. Ella tembló. No sabes lo que estás diciendo. Sé perfectamente lo que digo. Ustedes lo criaron como si fuera un ídolo. Le taparon todo. Lo defendieron de todo. Y ahora, cuando es un peligro real, ¿me vas a decir que me calle? Fue entonces cuando lo escuchamos. Un golpe. Venía del cuarto de Luis. Corrí. Kevin había llegado minutos antes y venía conmigo. Abrimos la puerta a empujones. Y ahí estaba Luis. En el suelo. Vomitando, pálido, con un ojo morado y la nariz reventada. ¿Qué hiciste, cabrón? Grité. Él intentó hablar, pero no podía. Mi papá llegó detrás y se quedó en seco. ¿Qué le pasó? Dijo, pero sin moverse, como si la escena lo superara. Luis logró murmurar, me lo topé, en el Oxxo, me estaba esperando, me dijo que no bastaba con lo que le di. ¿Quién? El tiburón. Kevin y yo nos miramos. La cosa era peor de lo que imaginábamos. Ese tipo,
el de los mensajes, el de las amenazas, no solo quería el dinero. Quería cobrar con sangre. Llamamos a una ambulancia. Mi madre lloraba. Mi padre no hablaba. Yo estaba helado. Luis, entre jadeos, me agarró del brazo. No era mi plan, lo juro. ¿Y cuál era tu plan? ¿Ponerme de escudo humano? ¿Meter mi nombre en una tarjeta robada y dejarme con el SAT encima? Solo quería ganar tiempo, arreglarlo, no sabes arreglar ni tu cama, cabrón. Esa noche, por fin, mi padre se quebró. Perdón, me dijo. Solo eso. Pero no sonó como disculpa. Sonó como rendición, como si hubiera entendido que su orgullo había criado un monstruo. Luis fue internado esa madrugada. Le fracturaron un par de costillas y tenía la mandíbula inflamada. La policía tomó nota, pero como no quiso presentar cargos, no hicieron nada. Típico. Mis padres, en lugar de reaccionar con furia, se quebraron. Mi mamá parecía envejecida de golpe. Mi papá pasó 2 días enteros sin salir de la recámara. Y yo ya no sabía qué sentir. No podía odiar a Luis. Pero tampoco podía perdonarlo. No todavía. El 4.º día en el hospital, mientras mi hermano seguía bajo observación, apareció Lucía. Lucía era su exnovia de la universidad. Una chava tranquila, de familia decente, que todos en casa adoraban. Al menos hasta que Luis la dejó porque no estaba listo para algo serio. ¿Qué haces aquí? Le pregunté cuando la vi en la sala de espera. Necesito hablar contigo, es urgente. Su tono me puso en alerta. ¿Qué pasó? Esto no es nuevo, dijo. Luis ya había tenido problemas de este tipo. Pero tú no lo sabías, ¿verdad? La miré en silencio. Cuando estábamos juntos, me pidió prestado dinero varias veces. Al principio eran 500, 1,000 pesos, después eran 10,000, 15,000. Decía que era para invertir, que tenía una oportunidad con unos tipos que traían merca de calidad, que el negocio estaba controlado, que solo necesitaba entrar. ¿Merca, de droga? Sí, dijo, sin rodeos. Me prometió que iba a salirse de eso en cuanto hiciera un último movimiento. Hizo una pausa. Luego sacó una hoja de su mochila. Esto es un pagaré. Nunca lo firmó. Pero dejó copia de su INE conmigo. Y cuando me dejó, me amenazaron. ¿Quién? Los mismos tipos que lo están buscando ahora. Me senté. El aire me faltaba. Lucía me miró con compasión. Él no es una víctima, y tú tampoco eres solo un daño colateral. Luis sabía que si algo salía mal, siempre ibas a estar tú para cargar con el lodo. Salí del hospital temblando. Kevin me recogió. Le conté todo en el camino. ¿Sabes qué creo? Me dijo. Que tu hermano no se volvió así, lo criaron así. Y no era mentira. Luis fue formado a punta de excusas, aplausos inmerecidos, y portazos cerrados a mí cada vez que intenté brillar. El hijo ejemplar era solo un mito. Una fachada. Un proyecto familiar construido sobre arena. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mi madre en la sala, sola, con los ojos hinchados. Le pregunté, ¿desde cuándo sabían que Luis estaba en esto? Ella no respondió. ¿Desde cuándo, mamá? Me miró. Y dijo, desde antes que tú lo supieras. Y en ese momento entendí algo muy sencillo y doloroso, yo nunca fui el problema. Solo fui el chivo expiatorio perfecto. Mi mamá confesó que sabían. No cuando empezó Luis con el negocio, pero sí que algo andaba mal. Tu papá lo encontró una vez en el patio hablando por teléfono, nervioso, diciendo algo de mover material. Lo regañó, pero Luis se puso tan mal, tan fuera de sí, que no supimos cómo reaccionar. ¿Y entonces decidieron seguir tratándolo como si nada? Pensamos que cambiaría. Que era una etapa. Que necesitaba apoyo, no juicio. Me mordí los labios. ¿Y yo qué necesitaba, mamá? No respondió. Cuando me acusaron de robo, ¿no pensaron por un segundo en preguntar primero? No queríamos ver la verdad. No querían perder al hijo perfecto. Grité. Prefirieron manchar al otro, al de los platos sucios, el que no terminó la carrera, el que no trae reconocimientos, ese sí podía cargar con la mierda, ¿no? Ella se quebró otra vez. Yo ya no. Esa misma noche, empecé a empacar mis cosas.
Pocas, pero mías. Mi papá bajó al ver la maleta. ¿A dónde vas? A donde no me usen de tapete. No tienes a dónde ir. Prefiero dormir en el piso que vivir bajo un techo donde me culpan por los crímenes de otro. Tu hermano está mal. Mi hermano está jodido, pero ustedes lo jodieron más haciéndolo creer que era intocable. Él se quedó callado. Tú lo sabías. Lo viste caer. Y en lugar de detenerlo, me soltaste a mí por la borda. Kevin me recibió en su casa sin hacer preguntas. Ya tenía un colchón inflable listo y una bolsa de papitas. Aquí no se juzga, dijo. Pero sí se cena. Reí por primera vez en semanas. Al día siguiente, fui a Recursos Humanos de mi trabajo. Quiero saber si alguien intentó abrir un crédito con mis datos, pregunté. La chica revisó en la base. Tardó unos minutos, luego me miró con expresión grave. Sí, hace 2 semanas. Crédito personal por 80,000 pesos. Rechazado por inconsistencias. Luis, había usado mi nombre otra vez. Ya no podía callarme. Fui a la comisaría. Puse la denuncia por robo de identidad, por fraude, por intento de crédito ilícito. ¿Me dolía? Sí. Pero dolía más haber sido el pendejo útil de una familia que solo me quiso cuando les convenía. Esa noche recibí un mensaje de número desconocido. ¿De verdad vas a quemar a tu propio hermano? Respondí, él me echó a la hoguera. Yo solo estoy apagando el incendio con verdad. La tarde empezó con un mensaje que no esperaba. Luis me llamó. Lo vi en la pantalla del teléfono, la voz temblorosa, pero con el orgullo intacto. ¿Por qué haces esto? Me dijo. Porque ya no puedo cargar tu basura. Eres un traidor. Gritó. Me estás hundiendo. No, hermano. Tú me hundiste cuando me usaste de chivo expiatorio para cubrir tus deudas. Hubo silencio. ¿Quieres saber la verdad? Dijo después. Papá y mamá no son inocentes en esto. Ellos siempre te quisieron ver como el problema. Siempre. ¿Entonces qué? ¿Tú eres la víctima? No. Soy un hijo jodido que se equivocó. Pero al menos no fui un mentiroso. Decidí ir a la casa esa noche. Quería ver a mis padres. Quería escuchar lo que tenían que decir. Cuando entré, me miraron con mezcla de vergüenza y resentimiento. Pensamos que hacíamos lo correcto, dijo mi madre. Luis necesitaba nuestra protección. ¿Y yo? Pregunté, ¿yo qué necesitaba? Creciste siendo el blanco de nuestras frustraciones, admitió mi padre. No supimos manejarlo. Pues lo hicieron de mierda, respondí. Porque ahora solo tengo un hermano que me odia, unos padres que me quieren lejos, y un nombre manchado. Luis apareció detrás. No somos familia, escupió. Somos un desastre, y en esa palabra estaba todo. Un nudo en la garganta, lágrimas contenidas. ¿Entonces para qué seguimos juntos? Pregunté. Nadie contestó. La noche terminó con un silencio pesado, más cargado que 1000 palabras. Pero en ese silencio, comprendí algo, no necesito su aprobación para seguir adelante. Y fue la primera vez que me sentí libre. Los días siguientes al enfrentamiento fueron un infierno silencioso. Mi madre evitaba cruzar palabras conmigo, y mi padre parecía haber desaparecido en su propio mundo de culpa y remordimiento. Luis, por su parte, se volvió un fantasma, apareciendo solo para llevarse cosas y desaparecer horas o días enteros. Mientras tanto, yo trataba de recomponer mi vida. Volví al trabajo con más ganas y con un nuevo propósito. No era solo limpiar mi nombre, sino construir algo sólido para demostrar que no soy la basura que creían. En medio de este caos, Kevin fue un soporte constante. Me ayudaba con consejos, me acompañaba a hacer trámites y hasta me prestó dinero para sacar una copia certificada de la denuncia que puse contra Luis. Pero no todo era fácil. Empecé a recibir llamadas y mensajes de números desconocidos. Cuidado con lo que haces. No es un juego, cabrón. Tus hermanos no te protegerán. La paranoia empezó a calar hondo. Sin embargo, lo que más me dolía no eran esas amenazas externas. Era ver cómo la familia se deshacía. Las reuniones familiares dejaron de existir. Los cumpleaños se volvieron un motivo para evitarse. Y yo me quedé con la sensación de que, aunque el apellido fuera el mismo, ya no compartíamos nada. Un par de semanas después del distanciamiento, recibí una llamada de mi mamá.
Su voz sonaba distinta, más baja, como si estuviera escondiendo algo. ¿Podemos hablar?, me preguntó. Acepté, sin muchas expectativas. Nos encontramos en un café cerca de la casa. Ella llegó con los ojos rojos, como si hubiera llorado. Quiero contarte algo que nunca te dije, empezó. Cuando eras niño, hubo una época muy difícil para todos. Tu papá perdió su trabajo y estábamos al borde de la ruina. ¿Y eso qué tiene que ver?, pregunté, desconfiado. Luis y tú nunca tuvieron las mismas oportunidades. Tu hermano tuvo apoyo de gente que tú ni conoces. Dinero, contactos, protección. ¿Me estás diciendo que él fue favorecido? Sí. Y no siempre por razones buenas. ¿Entonces todo esto empezó mucho antes? Exacto. Luis nunca fue el ejemplar por mérito propio. Siempre hubo una red que lo sostenía. Y cuando eso empezó a fallar, comenzó a hundirse. Eso explicaba muchas cosas. Las conexiones ocultas, las deudas, las amenazas, incluso el silencio cómplice de mis padres. Pero también despertó algo en mí. ¿Y qué esperas que haga con esta información? Quiero que lo sepas. Que entiendas que no eres el único que sufrió. Y que quizás, si quieres, podamos intentar reparar algo. Salí de ahí con más preguntas que respuestas. Pero por primera vez, sentí que la verdad tenía muchas capas. Y que para deshacer la madeja, iba a necesitar más que coraje. Un par de días después de la charla con mi madre, recibí un mensaje anónimo: si quieres salvar algo, ven a las afueras de la ciudad. Solo tú y yo. Mi instinto gritó que era una trampa. Pero la curiosidad pudo más. Llegué al lugar acordado, un parque olvidado, entre árboles caídos y basura. Un hombre salió de entre las sombras. ¿Quién eres?, pregunté, con voz firme. Alguien que sabe todo sobre tu familia, respondió, y que quiere ayudarte a entender por qué Luis hizo lo que hizo. Sacó un sobre con documentos. Fotos, recibos, contratos, y lo más importante, grabaciones. Esto prueba que tu hermano fue manipulado desde antes de que naciera. No solo por tu familia, sino por personas con intereses más oscuros. ¿De qué hablas? Un negocio sucio con políticos y narcotraficantes que usaron a Luis como peón. Él no era el maestro, solo la pieza sacra Isabel. Me quedé helado. No solo era un problema familiar, era un juego mucho más grande. Volví a casa con el peso de esa verdad. Decidí que ya no podía quedarme callado. Preparé todo para denunciar, para limpiar mi nombre y enfrentar a quien fuera. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Con el sobre en mano, me senté frente a mis padres y Luis. El silencio era denso, pesado. Cada uno sabía que ya no había vuelta atrás. Esto, dije, prueba todo lo que ocultaron. No solo el robo, las deudas o las mentiras. Sino cómo nos usaron y manipularon desde siempre. Mis padres bajaron la mirada. Luis se levantó, furioso. ¿Y qué vas a hacer ahora?, me desafió. ¿Vas a entregarnos a todos? Eso depende de ustedes, respondí. Pueden seguir escondiéndose o enfrentar la verdad. Decidí presentar todo a las autoridades, pero con una condición: no quería destruir a mi familia, sino liberarnos de esa cadena. La policía abrió investigación y algunos nombres empezaron a caer. Luis aceptó recibir ayuda profesional. Mis padres empezaron a enfrentar sus errores. Y yo, por primera vez en años, me sentí libre. Pero el verdadero giro llegó cuando recibí un último mensaje: no todos los secretos salen a la luz. Algunos están mejor enterrados. Lo borré sin pensarlo 2 veces. Y así termina esta historia. No con un final feliz, ni con un perdón fácil, sino con la cruda realidad de que a veces, la familia que creemos conocer, es solo un reflejo roto.